When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder. Es un estudio muy interesante. Vamos a estudiar, hermanos, allí en Ezequiel capítulo 8. Y vamos a tratar de contestar la pregunta, hermanos. ¿Quiénes son los 25 varones que adoran al sol? Saben ustedes, hermanos, que hay muchas especulaciones en cuanto a la profecía de Ezequiel capítulo 8 y el capítulo 9. Pero nadie, hermanos, déjenme decirles, nadie ha identificado verdaderamente, con pruebas definidas, quiénes son estos hombres y en qué época se cumple esta profecía. Ahora, déjenme decirle, hermanos, que cuando vamos allí a Ezequiel, el capítulo 8, ¿verdad? Los primeros 15 versículos, ¿verdad?, que aparecen ahí en el capítulo 8 de Ezequiel, nos muestran una creciente apostasía, ¿verdad? Usted lo puede leer. Nos muestran una creciente apostasía, en el pueblo que se dice ser el pueblo de Dios. Ahí nos presenta, hermanos, la adoración, ¿verdad?, al Dios del celo, ¿verdad? Ahí lo dice la palabra del Señor, que en sí viene siendo lo que es la pornografía y viene siendo todas esas cosas, ¿verdad?, ilícitas. Nos presenta la adoración ¿a quién? A Tamuz, que es el panteísmo, o sea, el espiritismo. Y también, hermanos, por último, nos presenta la adoración al sol, ¿verdad? La adoración al sol. Pero en este estudio, hermanos, nos vamos a enfocar, hermanos, en el último punto, que es, hermanos, la adoración al sol. Puesto, hermanos, que esta es la que nos concierne a nosotros hoy en estos últimos días, la adoración al sol. Por eso, ¿verdad?, el título, hermanos, del tema: ¿quiénes son los 25 varones, hermanos, que adoran al sol? Y vamos a tratar de contestar todas esas preguntas con la Biblia, ¿verdad?, y el espíritu de profecía. Pero vamos a la Biblia para comenzar, hermanos. Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Ezequiel capítulo 8, versículo 16. La palabra del Señor dice así: enseguida me llevó al atrio interior del templo del Señor. ¿A dónde dice que lo llevó? Al atrio interior, o sea, adentro, hermanos, del templo del Señor, y a la entrada del santuario del Eterno, entre la entrada y el altar. ¿Qué dice? Había unos 25 varones de espaldas hacia el santuario y sus rostros hacia el oriente, postrados, adorando ¿quién? Al sol. ¿A dónde estaban estos hombres? En el templo del Señor, en el santuario de Jehová. Ahí, mis queridos hermanos, estos 25 varones le habían dado la espalda, ¿qué?, al templo, y ahí mismo en la casa de Jehová Dios estaban adorando al sol. Hermanos, interesante esto. En este versículo, hermanos, que acabamos de leer, se nos describe a los supuestos líderes del templo de Dios dándole sus espaldas, ¿sí o no?, a la casa de Jehová. ¿Para qué? Para adorar al sol, hermanos. Ahí mismo, hermanos, en la casa del Señor. En otras palabras, hermanos, la Biblia nos está diciendo que aquellos líderes que le dan sus espaldas al templo están adorando ¿a quién? Están adorando al sol. Ahora déjeme decirle algo bien interesante, hermanos. Un líder o un dirigente le da sus espaldas al templo cuando éste se niega a publicar el mensaje que Dios nos ha dado para este tiempo presente.
¿Es darle eso la espalda a Dios? Claro que sí. Al negarse, hermanos, a publicar, escuche bien lo que le voy a decir, el mensaje está corroborando a la ignorancia. ¿Sí o no? Por eso el pueblo de Dios está en tinieblas. Por eso hay muchos hermanos que hoy en día están confundidos. Porque muchos líderes lo único que quieren hacer del pueblo de Dios es tenerlo ¿en qué? Tenerlo en la ignorancia. Y por ende, hermanos, esos líderes son culpables de adorar al sol. Si usted se pregunta, hermanos, ¿por qué el sol, hermanos? ¿Por qué el sol? Le voy a dar un pequeño resumen. El mensaje para este tiempo presente, hermanos, se encuentra concentrado en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. En específico el mensaje del tercer ángel. Ahora yo le pregunto, ¿se está dando el mensaje de los tres ángeles de parte de los supuestos líderes del pueblo de Dios? ¿La Conferencia General Adventista del Séptimo Día está dando el mensaje de los tres ángeles? No, mis queridos hermanos, en vez de estar dando el mensaje de los tres ángeles que denuncia a la bestia, se están haciendo amigos con la bestia. Vamos a la Biblia, hermanos, Apocalipsis capítulo 14, verso 9. Esto nosotros lo sabemos. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, verso 10, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Mis queridos hermanos, la marca de la bestia es la imposición del falso día de reposo, el día domingo. ¿Establecido por quién? Establecido, mis queridos hermanos, por Roma como el día del Señor. Y usted y yo sabemos, hermanos, que en las Escrituras no hay base bíblica para presentar que el domingo o el primer día de la semana es el día del Señor. Pero ¿qué dice la Iglesia Católica? Nosotros, por la autoridad que se nos ha conferido, cambiamos la santidad del sábado al domingo. Déjeme decirle una cosa, mis queridos hermanos. Nada de lo que está escrito en este santo libro puede ser cambiado por un ser humano. Si Dios no lo cambió, ¿qué autoridad tenemos nosotros, los seres humanos, para cambiar lo que Dios ha dicho o lo que Él ha dejado escrito? No tenemos ninguna autoridad. Desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, que es el capítulo 22, no encontramos ningún cambio del sábado al domingo. Más Jesús dijo, Mateo capítulo 5, versículos 17, 18 y 19, que dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley. ¿Qué significa no penséis que he venido a abrogar la ley? Que Él no vino a ¿qué? Él no vino a quitarla ni a cambiarla. Mis queridos hermanos, déjenme decirle que el sábado será siendo sábado, ¿aún a dónde? En el cielo. Lo más importante, hermanos, que vemos aquí para poder identificar a estos 25 varones es que Ezequiel los identifica como un número específico, ¿sí o no? ¿Y cuál es ese número específico? El 25. Es muy probable, hermanos, déjeme decirle que en estos tiempos modernos, ¿verdad? Tal vez nosotros nunca vamos a ver a 25 personas adorando al sol literalmente. Pero, sin embargo, hay muchas personas que lo hacen sin darse cuenta. Hay muchas personas que lo hacen sin darse cuenta. Van en domingo a la iglesia, cuando Dios ha estipulado que el día de adoración es el día sábado, es el día del Señor. Los 25 varones, hermanos,
los 25 varones, tienen un deber ante el mundo. ¿Y cuál es ese deber que tienen ante el mundo, hermanos? Es de anunciar que el domingo es la marca de la bestia y que el sábado es el día del Señor. Por eso Dios ha levantado líderes en su pueblo para que denuncien la marca de la bestia, para que hablen la verdad pura. Pero en vez de que el pueblo de Dios, mis queridos hermanos, esté hablando con la verdad pura, esté denunciando al papado y todas las atrocidades que hace y que va a seguir cometiendo, en vez de estar advirtiendo al pueblo de Dios de todo lo que va a venir, haciendo las paces y haciéndose amigos con la bestia. Y presentan muchas excusas para todas las cosas que ellos hacen. ¿Saben ustedes, hermanos, al estos varones negarse, están dando sus espaldas al templo y adorando al mismo sol? Estos 25 varones que habla aquí Ezequiel, eran líderes del pueblo de Dios. Y en vez de estar anunciando y llevando al pueblo por el camino de la rectitud, lo estaban llevando ¿a dónde? Al espiritismo, que es el mismo panteísmo, cosa que hoy vemos en la conferencia general. ¿Llevándolo a dónde? A todo lo que es sensualidad, incluyendo la música. El homosexualismo está ardiendo en popa en la conferencia general en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿A qué más, hermanos? Sin darse cuenta, están llevando al pueblo de Dios a adorar al sol. Hay muchas iglesias adventistas del Séptimo Día que ya tienen sus servicios en domingo. Y si no, investíguelo, ya lo tienen en domingo. Ahora, hermanos, aquí vamos a entrar, hermanos, en algo muy interesante. ¿Sabe usted quiénes son estos varones? Hemos llegado nosotros a ver, hermanos, quiénes pueden ser o quiénes son estos varones. Dejemos que la historia hable por sí misma. La historia, hermanos, a veces nos dice la verdad. Y dejemos que la historia nos lo diga. Escuche lo que dice en el boletín de la Conferencia General, volumen 4, página 3, artículo 4, sección 1, abril 22 de 1901. Mira lo que dice, algo bien interesante. Dice, el comité ejecutivo. ¿Y quién es el comité ejecutivo, hermanos? Es el que decide qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer, ¿sí o no? Por eso se llama ejecutivo, es el que ejecuta las cosas. Pero escuche lo que dice, el comité ejecutivo de la conferencia será 25 en número. Tendrá el poder de organizarse a sí mismo, eligiendo, ¿el qué dice? Un presidente, secretario, tesorero y un auditor. ¿Se da cuenta? Y mira lo que dice. Bueno, y ahí ya aparece a dónde está escrito esto. Pero ¿de cuántos dice ahí? ¿Será de cuántos? De 25 en número. Hermanos, ahora la pregunta es sorprendente, sin darse cuenta, hermanos, la organización o la empresa o la corporación adventista, como usted le quiera llamar, formó un comité de ¿cuántos? De 25 varones que gobernarían la iglesia en todo el mundo. Interesante. Y si usted se mete al website de cualquier conferencia, ya sea esta, Kansas, Nebraska, o donde usted quiere investigar, váyase y póngale ahí Comité Ejecutivo de la Conferencia Kansas, Nebraska, y le van a salir 25 varones. Y ahí aparecen hasta las fotos y los nombres de ellos. ¿Sí o no? Los hemos investigado. Y aparecen, mis queridos hermanos.
Ahora, hermanos, la pregunta que deberíamos de hacernos es esta: ¿fueron estos hombres guiados por el Espíritu Santo al elegir 25 varones? Mi opinión es que no, hermanos. Más bien esta organización, hermanos, de 25 varones fue un cumplimiento de la última apostasía que nos describe Ezequiel. Claro que sí, mis queridos. La conferencia general, más bien, hermanos, ha servido para retener el mensaje que pondría fin a este mundo de pecado, ¿sí o no? Claro que sí, mis queridos hermanos. La conferencia general ha servido más bien para retener el mensaje de los tres ángeles que para predicarlo. Cuando se levanta un hermano, una hermanita, predicando, llevando el mensaje de los tres ángeles, ¿qué pasa? Lo disciplinan, lo defraternizan, o ya lo marginan, lo tratan como disidente, como hereje. A muchos hermanos han llegado al punto que hasta los han demandado. Tenemos el caso, hermanos, hace poco lo que pasó allá en Perú con el pastor Marco Pozo. La misma conferencia general lo metió a la cárcel los pastores porque andaba repartiendo literatura, porque no les habían dado la autoridad a ellos. Y hasta de aquí a cuándo, mis queridos hermanos, tenemos que andar pidiendo nosotros permiso para hacer la obra de Dios. Oh, mis queridos hermanos, es interesante. Vamos a la Biblia nuevamente. Ezequiel capítulo 8, versículo 17. Ezequiel capítulo 8, versículo 17. Y dice así: y me dijo: ¿has visto, hijo de Adán? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que me han llenado la tierra de maldad, provocan mi enojo y ponen hedor a mi nariz. Oh, mis queridos hermanos, ahora Dios, hermanos, los acusa de haber llenado la tierra ¿de qué? De maldad. A estos dirigentes, a este supuesto pueblo de Dios que se le ha revelado las grandes verdades, que se le ha dado toda la luz para presentarla al mundo. El último mensaje de misericordia es el mensaje de los tres ángeles. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios en Isaías 58:1, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Alza tu voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como ¿qué? Como trompeta, y denuncia ¿qué? A mi pueblo sus pecados, y a la casa de Jacob ¿qué? Su rebelión. Oh, mis queridos hermanos, pero ¿qué pasa cuando hacemos eso? A muchos tal vez nos quisieran hasta que desapareciéramos. Pero mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo fue bien claro y Él dijo: si por mi causa o por mi nombre os vituperan, ¿qué dice? Alégrense, gócense. Oh, mis queridos hermanos, por eso los que hemos entendido este mensaje de la verdad presente, debemos de estar gozosos. Que nos digan disidentes, que nos digan separatistas, reformadores, pero mis queridos hermanos, Dios tiene un pueblo, y tiene un pueblo fiel que guarda sus mandamientos. La explicación está en que cuando usted oculta la verdad, hermanos, para obtener popularidad y guardar su posición, déjeme decirle, hermanos, que usted es culpable de matar a los siervos de Dios que murieron por haber predicado la misma verdad que estos varones ocultan. Claro que sí, hermanos. Cada vez que usted y yo nos oponemos, cuando alguien se levanta con el mensaje de verdad presente, con la luz, y tratamos de hablamos mal de él, empezamos a buscarle allá, nos metemos a su récord, como decimos, y empezamos a hacer todo eso, usted y yo, hermanos, estamos matando a esos siervos de Dios, así como estaba haciendo el pueblo de Israel.
La mensajera del Señor lo ilustra de esta manera, hermanos. Miren lo que ella dice. Muy penoso me era decirles a los que andaban en error lo que respecto de ellos se me había mostrado. Me causaba mucha angustia ver a otros turbados o afligidos. Y cuando me veía obligada, escuche bien, hermanos, a declarar los mensajes, a menudo, ¿qué dice ella? Lo suavizaba, dice, para no herir al hermanito o a la hermanita. Ella suavizaba el mensaje, pero escuche, y los hacía parecer tan favorables para las personas a quienes concerniesen como me era posible, y después me retiraba a la soledad para llorar, en agonía de espíritu. Ahora escuche lo que dice, y muchos hacemos esto, hermanos. Y escuche, hermanos, me fijaba en aquellos que parecían no tener que cuidar sino de sus almas, y pensaba que de hallarme yo en su situación no me quejaría. Me era muy penoso referir los explícitos y terminantes testimonios recibidos de Dios. Anhelosamente aguardaba el resultado, y si los reprendidos se rebelaban contra la reprensión y después se oponían a la verdad, yo me preguntaba, ¿habré dado debidamente el mensaje? ¿No podría haber algún medio de salvarlos? Y entonces se oprimía tan angustiosamente mi alma que muchas veces la muerte habría sido para mí una mensajera bienvenida y la tumba un dulce lugar de reposo. Sigue diciendo la cita, hermanos. No me daba cuenta de que con estas dudas y preguntas quebrantaba, ¿qué dice? Mi fidelidad, ni advertía el peligro y pecado de semejante conducta, hasta que fui transportada, ¿en qué? En visión a la presencia de Jesús. Y escuche lo que dice, hermanos. De aquí en adelante a mí me gusta esta parte. Me miró ceñudo y apartó de mí su rostro. ¿Por qué, hermano? Por querer suavizar el mensaje, por no querer reprender al pueblo de Dios de sus pecados, por no querer llamarle al pecado del pueblo de Dios por su nombre. Y escuche cómo sigue diciendo la cita. No es posible describir el terror y la agonía que sentí entonces. Postré mi rostro en el suelo ante él sin poder articular ni una palabra. Oh, dice ella, cuánto anhelaba ocultarme y esconderme de aquel terrible ceño. Entonces pude, dice, percatarme en parte de lo que sentirían los perdidos cuando griten a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La cita sigue diciendo: al rato un ángel me mandó que me levantara, y difícil es describir lo que vieron mis ojos. Ante mí había una hueste de cabellos desgreñados y vestidos desgarrados, en cuyos semblantes se retrataban el horror y la desesperación. Se me acercaron, escucha lo que dice, se me acercaron y restregaron sus vestiduras contra las mías. Miré después mi vestido y lo vi manchado ¿de qué? De sangre. ¿De la sangre de quién? De los que ella se había rehusado a hablarles con la verdad por querer suavizar el mensaje. Y escuche lo que sigue diciendo: de nuevo caí como muerta a los pies del ángel que me acompañaba, y sin poder alegar ni una excusa, deseaba alejarme de aquel santo lugar. El ángel me puso en pie y dijo: no es este ahora tu caso, pero has visto esta escena para que sepas cuál será tu situación si descuidas declarar a los demás lo que el Señor te ha revelado. Mis queridos hermanos, por eso debemos de darle el sonido certero a la trompeta. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. No debemos de llenarnos de la sangre de los demás.
Nuestro deber como dirigentes, nuestro deber, mis queridos hermanos, es presentarle al pueblo la verdad tal y como está escrita. No debemos andar con rodeos. Al pecado hay que llamarlo por su nombre, mis queridos hermanos, para no vernos en esa situación. Y escuche lo que dice: pero has visto esta escena para que sepas cuál será tu situación si descuidas declarar a los demás lo que el Señor te ha revelado. Pero si eres fiel hasta el fin, comerás del árbol de la vida y beberás del agua del río de la vida. Habrás de sufrir mucho, mis queridos hermanos. ¿Qué le dijeron? ¿Habrás de qué? Hermanos, predicando el mensaje de verdad presente, predicando el mensaje de los tres ángeles, se sufre, porque el mensaje no es bien recibido, mucho menos por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios somos los primeros que ponemos el grito en el cielo. Son los primeros que alzamos la voz contra los mensajeros que Dios levanta. Pero basta, ¿qué le dijo? La gracia de Dios. Entonces, dice ella y termina esta carta: entonces me sentí con ánimo para hacer cuanto el Señor exigiese de mí, a fin de lograr, ¿qué dice? Su aprobación y no experimentar, ¿el qué dice? Su terrible enojo. Ahora, hermanos, ¿qué estamos más dispuestos nosotros? ¿A tener la aprobación de Dios o tener la aprobación de los hombres? Yo prefiero la aprobación de Dios. Yo prefiero, mis queridos hermanos, comer del árbol de la vida. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que alzar nuestra voz contra las abominaciones que se cometen en el pueblo de Dios, contra la bestia, contra el papado, mis queridos hermanos, contra el falso día de reposo. Tenemos que decirle a la gente, mis queridos hermanos, que la ley dominical ya está vuelta a la esquina. Tenemos que decirle a la gente que tenemos que prepararnos para la crisis final que se avecina. Pero ustedes creen, mis queridos hermanos, que teniendo excusas y no presentando este mensaje, ¿vamos a contar con el agrado de Dios? Claro que no, mis queridos hermanos. Esta carta está escrita en Testimonios Selectos, tomo 1, páginas 77 y 78. El mensaje de los tres ángeles, hermano, déjeme decirle, es la última amonestación para la tierra. Es la última. Debemos de proclamarlo, hermanos, con alta voz, que hay un juicio, de la cuyo juez es Dios y abogado Jesucristo. Debemos de proclamarlo al mundo. Debemos de proclamar los pecados de Babilonia, mis queridos hermanos, declarar quién es la bestia y también cuál es su marca. Pero, hermanos, ¿cuántos hoy en día del pueblo de Dios lo hacen? ¿Cuántos nos atrevemos, mis queridos hermanos, a proclamar los pecados de Babilonia? ¿Y saben por qué el pueblo de Dios no se atreve hoy en día a proclamar o a denunciar los pecados de Babilonia? ¿Saben por qué? Porque hay muchos babilonios dentro del pueblo de Dios. Pero no hay que lastimarlos, no hay que herirlos para que no se vayan. Pobrecito, Dios conoce el corazón de ellos. Pero, mis queridos hermanos, toda la apostasía que está en el pueblo de Dios, ¿de dónde ha venido? ¿De dónde la ha adoptado el pueblo? ¿No es de Babilonia? Claro que sí, mis queridos hermanos, y contra eso debemos de alzar nuestra voz. Debemos de darle el sonido certero a la trompeta, mis queridos hermanos. Debemos declarar quién es la bestia, mis queridos hermanos. Muchos hoy en día se atreven a decir desde el púlpito que para no herir sentimientos y para no herir a nadie,
no se atreven o no denuncian al papado. Hermanos, ¿cómo no denunciar a la bestia con tanta atrocidad, mis queridos hermanos? Hermanos, lo que ha sucedido en Pensilvania, cuántas violaciones, mis queridos hermanos, de tanto niño. Y esta bestia, el hijo de perdición, nomás dice, como decimos muchos, I'm sorry. Con unas disculpas, mis queridos hermanos, ¿se va a arreglar todo? No, mis queridos hermanos. ¿Qué más ha dicho este hombre de pecado, mis queridos hermanos, este inicuo? ¿Qué ha dicho? Que ya la Biblia es muy ¿qué? Que ya la Biblia es muy anticuada, que ahora la gente necesita un libro nuevo y que por eso la anula y va a crear otro. ¿No ha dicho que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es ¿cómo? ¿Fue un fracaso? Claro que sí, mis queridos hermanos. ¿No ha dicho también que Jesús pecó con María Magdalena? Claro que sí, mis queridos hermanos. Y todavía el pueblo de Dios haciendo amistad con la bestia. Su santidad, cuando se presentan, mis queridos hermanos, si fuera posible, hasta le besan los pies. Ahora le llaman su santidad. Mis queridos hermanos, cuando antes, mis queridos hermanos, en el tiempo de los reformadores, se le decía la bestia, el anticristo, el hijo de perdición. Pero hoy en día, mis queridos hermanos, muchos no se atreven. Estos 25 varones, hermanos, déjeme decirle, han abandonado la verdadera causa por la cual fueron llamados. Se organizaron en un número, como lo vimos, ¿de cuántos? Como de 25, para así adorar ¿quién? ¿A quién? Para adorar al sol y darle la espalda a la verdad. Y sabían ustedes, hermanos, que por culpa de esos 25 varones que le han dado sus espaldas al mensaje de los tres ángeles, el catolicismo, junto con la marca de la bestia, ha avanzado a pasos agigantados. Muchos adventistas ahora ya no creen que el papado es la bestia. Ted Wilson en una conferencia dijo que cualquier otro día puede ser, ¿el qué? La marca de la bestia, suavizando todas las cosas. Oh, mis queridos hermanos, vamos a la Biblia. Ezequiel capítulo 9, versículos 1 y 2. Ezequiel capítulo 9, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos? Entonces clamó en mis oídos a gran voz y dijo: los verdugos de la ciudad han llegado, cada uno ¿con qué? Con su instrumento destructor en su mano. Verso 2. Y vi 6 hombres que venían por la puerta superior del norte. Cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino que traía en su cintura una cartera de escribano. Al entrar se pararon junto al altar de bronce. Estos, hermanos, 6 varones representan el cierre de la gracia para los que dicen ser el pueblo de Dios, pero que andan postrándose ante el sol cuando se niegan a proclamar el mensaje. Oh, mis queridos hermanos, hay mucho trabajo por hacer, ¿sí o no? Claro que sí, mis queridos hermanos. Sigamos leyendo. Ezequiel capítulo 9, mis queridos hermanos. Versículo 3 dice: la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín donde había estado y se trasladó al umbral del templo. El Señor llamó al varón vestido de lino que tenía la cartera de escribano. Verso 4, y le dijo: pasa por la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Déjeme decirle una cosa, hermanos. Antes de que la marca de la bestia sea impuesta en todo el mundo, Dios mandará a sellar a sus verdaderos hijos,
que han estado gimiendo y batallando por las abominaciones que se cometen en su pueblo. ¿Queremos ser sellados? Tenemos que gemir, tenemos que clamar, tenemos que denunciar, mis queridos hermanos, las abominaciones, los pecados que se cometen en el pueblo de Dios. El tintero de escribano, hermanos, que sella a los siervos de Dios en sus frentes, es paralelo, hermanos, a la profecía de Apocalipsis 7, en donde se describe el sello de Dios. Vamos a la Biblia, hermanos, Ezequiel 9:5. Y vamos a ver, hermanos, lo que dice aquí. Y a los otros oí que les dijo: pasad ¿por dónde? Pasad por la ciudad en pos de él y matad sin lástima ni compasión. Oh, mis queridos hermanos, el versículo 6 de Ezequiel 9 dice: matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero no toquéis a ninguno que tenga la señal, y empezad desde mi santuario. Empezaron pues desde los ancianos que estaban, ¿a dónde? Hermanos, el capítulo 9 de Ezequiel es un seguimiento ¿de dónde? Del capítulo 8. Y por culpa de estos 25 varones, mis queridos hermanos, muchos van a morir. Por eso es menester que usted y yo alcemos nuestra voz en cuello, para poder arrancarle a Satanás esas almas preciosas que pueden ser para la gloria y honra de nuestro Dios. El versículo 7 dice, hermanos: y díjoles: contaminad la casa y henchid los atrios de muertos. Salid, y salieron e hirieron en la ciudad. Los 6 verdugos, hermanos, que llevan instrumentos para matar, como ya lo dijimos, representan el cierre de la gracia, que es el perdón de Dios para los hombres. Ahora, hermanos, todos los que no sean sellados, ¿qué va a pasar? Van a ser muertos por la ira de Dios, junto con todos aquellos que no quieren publicar el mensaje, junto con aquellos que tienen miedo, junto con aquellos cobardes, mis queridos hermanos, que por no herir, o por no quedarse solos, o tal vez por dinero, se rehúsan publicar el mensaje de verdad presente para estos últimos tiempos. Pero sigamos leyendo, hermanos. Ezequiel capítulo 9, versículo 8. Cuando estaban matando, yo quedé solo, dice. Me postré sobre mi rostro y clamé: Señor eterno, ¿destruirás a todo el resto de Israel, derramando tu ira sobre Jerusalén? El verso 9 dice: me respondió: la maldad ¿de quién? De Israel y de Judá es sobremanera grande. El país está lleno de crímenes y la ciudad llena de perversidad, porque han dicho: el Eterno abandonó el país. ¿Y qué? Y no ve. El verso 10 dice: así no los miraré ¿con qué? Con lástima, ni los perdonaré. Volveré el camino de ellos sobre su rostro. Verso 11 dice: en ese momento el hombre de vestido de lino, que tenía la cartera en su cintura, respondió: ejecuté lo que me mandaste. Saben, hermanos, hasta hoy en día, la organización adventista mantiene su número como 25 varones. Usted lo puede investigar en la website. Póngale ahí comité ejecutivo, ya sea de la Kansas Nebraska Conference o de cualquier otra conferencia. El comité ejecutivo es ¿de cuántos? De 25 varones. Y hasta los nombres y hasta las fotografías le ponen de quienes pertenecen a ese comité ejecutivo. Por ellos pasa lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Es interesante, hermanos. Estos, hermanos, déjenme decirles, son los que gobiernan en la conferencia general, tal y como fue profetizado por el profeta Ezequiel. Nuestro deber, hermanos, en estos tiempos, aunque parezca sarcástico o parezca rudo, o para muchos no les parezca, nuestro deber
en estos tiempos, hermanos, es abandonar la conferencia general apóstata para pregonar con un fuerte clamor el mensaje de los tres ángeles. Dentro de la conferencia general no te van a dejar. No vas a poder, mi querido hermano. Y si empiezas a levantar tu voz, empiezas a decir algo, te empiezan a marginar. Hasta llega el momento a que te corren. Ya eres un disidente. Eres un extremista. ¿A cuánto no ha pasado eso, hermanos? Ahora ya es prohibido hablar del espíritu de profecía en muchas de las iglesias. Como decía, hermanos, nuestro deber en estos tiempos, al ver toda la apostasía que hay, es abandonar, mis queridos hermanos, la conferencia general apóstata y dejar, hermanos, que estos 25 varones sigan su propio rumbo. Si ellos se quieren perder, que se pierdan, pero no te pierdas tú, mi querido hermano. Abre los ojos, despierta. La palabra de Dios dice que ciego que guía ciego, los dos se van ¿a dónde? Al hoyo, al mismo agujero. Deja que estos 25 varones sigan su rumbo. El pueblo de Dios, déjame decirte, no los necesita. Necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Y por medio del Espíritu Santo, usted y yo somos libres para predicar estas grandes verdades. No necesitamos estos 25 varones. Y miren, hermanos, y aquí está, hermanos, 25 varones que componen el comité ejecutivo de la conferencia general. Le tengo que hacer un update todavía, pero esto era hasta lo que componían hasta el 2008. ¿Y qué dijimos? Tenemos que proclamar sin miedo. Tenemos que darle el sonido certero a la trompeta, mis queridos hermanos. La verdad presente no es para cobardes, hermanos. La verdad presente hay que amarrarse bien los pantalones para proclamar esto. Y escuche, hermanos, muchos tal vez me dirán, pastor, pero muy fuerte. Ahí está en la Biblia, ahí está en el espíritu de profecía. A ellos reclamen, no me reclame a mí. Pero miren, mis queridos hermanos, y como estamos hablando que hay que tener los pantalones puestos, por eso no tengo miedo, para la gloria y honra de Dios, y le voy a mostrar los nombres de quienes componían el comité ejecutivo hasta el 2008. Ahora usted puede verlos quiénes son ahora en el 2018, porque los van cambiando. Ya ve, unos se van retirando y esto y lo otro. Escuchen lo que dice, hermanos. Estos son los nombres del comité ejecutivo hasta el 2008 de la Conferencia General Adventista. John Paulsen, ¿se acuerdan? Armando Miranda, Matthew Bediaco, Claude Sabot, Daisy Orion, Lowell Cooper, Pardon Wanza, Larry Evans, Robert Lemon, Roy Ryan, Mark Finley, Michael Ryan, Rosa Banks, Juan Preston, Paul Bradley, Kim Ji-Soo, Ella Simmons, Agustín Galacia, George Elwahi, Gary Rouse, Gary Cars, Ted Wilson, y las iniciales de este morenito, GTNG, José Lizardo, Brad Trop, y mis queridos hermanos, estos componían hasta el 2018 el comité ejecutivo de la conferencia general. Ahora busque usted y se va a llevar grandes sorpresas quienes lo componen ahora. Por culpa de estos 25 hombres se ha detenido el mensaje de los tres ángeles para predicarlo por todo el mundo. La decisión es de nosotros. ¿Vamos a obedecer la voz de estos 25 varones o vamos a obedecer la voz de Dios? Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Pero si Dios nos ha llamado, nos ha mandado a proclamar este mensaje, mis queridos hermanos, aunque seamos tratados como seamos tratados. Dijo el Señor Jesucristo,
si al árbol verde le hicieron lo que le hicieron, ¿qué no nos van a hacer a nosotros las ramas secas, mis queridos hermanos? Y como se creen que tienen mucho poder y mucha autoridad, a ellos les es fácil callar a las personas. Pero hermanos, tenemos un Dios todopoderoso que está de parte de los hijos de su pueblo, para todo aquel que hable, que predique la verdad tal y como está escrita. Así es que, mis queridos hermanos, y ese artículo, hermanos, ustedes los pueden encontrar, hermanos, en la en los archivos adventistas.org. Ahí está. El problema, hermanos, ellos publican todo. El problema, ¿saben cuál es? Que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo adventista del séptimo día, ¿sabe qué pasa? Nos hemos acomodado a lo que ellos dicen. Si ellos dicen que es amarillo, hay que dejarlos amarillos porque ellos son grandes eruditos. Ellos entienden todo. Mis queridos hermanos, no nos engañemos. Nosotros no necesitamos de estos 25 hombres para predicar el mensaje de verdad presente. Necesitamos el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, para llevar este mensaje de verdad presente a todo el mundo. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y que la paz de Cristo nos acompañe a cada uno de nosotros por todo este tiempo corto que nos queda en este planeta Tierra, y sigámonos preparando para el encuentro con nuestro Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.